Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa bajo un silbo apacible. Mañana del jueves 24 de julio del 2025. Dentro de el tema de estudio basados en el libro de Estudios Bíblicos para la Vida, ese tema de la tentación, hoy vamos a tocar un tema que es bien interesante. El título que le vamos a poner, o que tiene por título, es La tentación de poner a prueba a Dios. La tentación de poner a prueba a Dios. ¿Realmente podemos tentar a Dios? ¿Realmente podemos tentar a Dios a probarlo? Vamos a ver qué nos dice en esta hora el estudio de la tentación de poner a prueba a Dios. Y como idea central, pensamiento central, para que lo puedan también tener presente, es que podemos confiar en Dios sin ponerlo a prueba. Voy a repetir eso. Podemos confiar en Dios sin ponerlo a prueba. La realidad es que nadie puede tentar a Dios. Pero vámonos a la aplicación para la vida. En algunas ocasiones tratamos de salir adelante, tratando de desafiar a Dios, haciendo las cosas a nuestra manera. Y quiero, antes de comenzar, que ya empecé con un preludio, quiero dejar saber que este estudio específicamente me va a hablar a mí más que a nadie. Me va a tocar a mí y, como dirían aquí en Puerto Rico, me va a caer el agua a mí. Más que a nadie. Por lo que, basado en eso, he podido aprender a cómo caminar con Dios. Y todavía me falta un montón de las experiencias que Dios nos da para poder caminar con Dios conforme a su palabra. Que si es cuesta arriba, sí, tal vez cuesta arriba por los pensamientos de uno, pero también pueden ser como consecuencia de tropiezos que se te presentan en el camino, sea de personas, familiares, amistades, compañeros de trabajo, sea quien sea, hijos, esposos, esposas, padres, madres, no importa. A veces se presentan y se ponen en el medio en una buena intención, pero desconociendo los propósitos y la voluntad de Dios para la vida humana. Y algunas veces tratamos de salir adelante desafiando a Dios y haciendo las cosas a nuestra manera, y a veces, como quien dice, salió el tiro, pero caemos en la tentación de poner a prueba la grandeza y la provisión, la providencia de Dios. En esto podemos caer en la presunción, y aquí es un peligro inminente que tengo que mencionar. Caer en la presunción, sea para poder ayudar a Dios, es una línea bien fina, porque de la presunción al orgullo, como dice una canción aquí de un cantante salsero que no sé si está vivo todavía o no, de la presunción al orgullo un paso es. Él lo dice en otras palabras, pero con otras versiones, por una calle, de una calle a otra, un paso es, ¿verdad? De la presunción al orgullo es un paso. Y si fuera que se quedase ahí, bueno, el problema es que del orgullo a la soberbia es prácticamente un deslizón. Es que tan pronto pisas, vas a resbalar a ese
problemón. ¿Por qué? Porque el que cae en soberbia cae en el terreno de Satanás, el cual es rey sobre todos los soberbios, como se menciona en el libro de Job, cuando Dios le menciona acerca de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, que le dice referente a este nombre que le toman como un pececito, lo cual está refiriéndose a Satanás mismo, el Leviatán. Y él le dice al final, le dice que él es rey sobre todos los soberbios. De modo que cuando el hombre y la mujer caen en la presunción, sea cual sea, da a un paso al orgullo, y del orgullo resbala a la soberbia y cae en el terreno de Satanás. Y quiero comentar con respecto a eso antes de continuar, porque es importante que el ser humano, que el creyente, nosotros, tú y yo, conozcamos que no podemos estar tratando de hacer pecho con respecto a lo que compete a Dios con Satanás per se. Mira lo que Dios le dijo a Job, lo cual nos dice a ti y a mí en el día de hoy, para que aprendamos a saber en qué terreno meternos y en qué terreno no debemos meternos. Job capítulo 41 le dice: pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. En otras palabras, métete en el terreno de Satanás, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. ¿Por qué? Porque vas a saber lo trasquilado que vas a estar y la misericordia que vas a pedir de parte de Dios, que te saque de ese problemón. Mejor es obedecer a la palabra antes que a los hombres. De modo que presumimos que podemos ayudarlo en medio de las circunstancias, haciendo lo que nos parece adecuado y tal vez buscando la manera de cómo forzar la escritura, metiéndole la llave a presión ahí, a ver, forzándola a decir lo que no dice, tratando de interpretarla a nuestra manera, a nuestros pensamientos, y no identificarla y recibirla tal como está en la escritura. Intentamos justificarnos pensando que lo importante es el resultado y no los medios que usamos para llegar al mismo. Y eso es un detalle bien importante, porque hay una ley dentro de la psicología basado en este hombre llamado Maquiavelo, del cual sale la frase o la expresión que eso es maquiavélico, tornándose en lo que es malo, cuando dice que el fin justifica los medios. Y cuando intentamos justificarnos pensando que lo importante es el resultado y no los medios que usamos para llegar al mismo, estamos siendo maquiavélicos con nosotros e intentando poner a prueba a Dios. La presunción es un problema que está íntimamente arraigado al corazón humano. Ponemos a pruebas a Dios cuando realmente no es necesario hacerlo. Desconfiamos que su tiempo es perfecto y sus caminos más altos que nuestros caminos, como le dijo Dios al profeta Isaías, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, cuán altos son mis caminos, así son mis pensamientos. Algunas veces el camino más difícil es el camino que Dios escoge. ¿Para qué? Para llevarnos por sendas que no conocemos ni hemos aún experimentado anteriormente. Gracias a Dios por su Espíritu, que pone en nosotros así el querer como el hacer de su buena voluntad, la cual es agradable y perfecta, y permite que el Espíritu Santo actúe en nosotros, nos mueva
a esa confianza a Él para luego abrir nuestros ojos y decir, wow, Señor, gracias. Gracias porque me dirigiste a tu voluntad. Así que algunas veces el camino de Dios, el camino que Dios escoge para nosotros es difícil. Es impensable para uno decir, no, es que por ahí no, porque es que no suena lógico. El problema es que a nosotros no nos compete entender a Dios ni comprenderlo, sino que nos compete obedecerlo. ¿Cómo obedecemos a Dios? Obedeciendo su palabra. Cuando probamos a Dios, desconfiamos en sus promesas e ignoramos que la superioridad de sus caminos es mucho más superior que la de los que podamos pensar nosotros. Jesús nos muestra en esta sección, cuando comencemos a leer el capítulo 4 de Mateo, continuando con la lectura anterior de la lección anterior, nos muestra que hay un camino mucho mejor en el cual podemos nosotros andar. Por lo tanto, quiero que nos preparemos para descubrir ese camino. Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. Toma tu Biblia y vayamos a Mateo capítulo 4, verso 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Luego vamos a ir a la porción de la Escritura en el Antiguo Testamento donde nos menciona eso específicamente para saber de dónde es que sale esa palabra que Jesús le dijo a Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda. No tenemos que poner a prueba a Dios, punto. Lamentablemente, con nuestros actos ponemos a prueba a Dios en todo prácticamente. El enemigo, Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, tentó a Jesús o intentó tentarle, induciéndole a que se arrojara desde el pináculo del templo, para que confiando en que Dios le iba a socorrer, que iba a enviar ángeles para cuidar de que sus pies no tropezaran en piedra. Lo cual es seguro, porque es promesa de Dios. Está en el Salmo 91, cuando dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por ahí sigue. Pero, ¿qué con usar esa porción de la Escritura para intentar tentar a Dios? Dios es 100% confiable, pero debemos de cuidarnos de no presumir que tiene que obedecer nuestra voluntad. Dios no es el genio de la lámpara que se frota para que salga y le cumpla los deseos tuyos y míos. Lamentablemente tenemos que bajarnos de esa nube, porque eso no funciona con Dios. Él es Dios y nosotros somos su creación. Cuando Jesús fue llevado a Jerusalén, a la parte más alta del templo, a ese pináculo, Jesús permitió que Satanás lo llevara, indicando la manera en que Dios conoce lo frágil que somos como seres humanos. Los lugares altos son también lugares peligrosos y en los que también podemos resbalar. Cuando leemos en los Salmos, en el Salmo
específicamente ese Salmo 91, cuando dice, perdóname, el 121 es el que vamos a leer. Pues no está en el escrito, pero lo tengo que poner. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque los montes, los lugares altos, eran donde ahí se hacían los altares a los ídolos, pensando que estaban más cerca de los cielos. Y el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene más arriba de los montes, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El poder de Satanás es limitado. Fíjense lo que acabo de decir. No estoy mencionando que Satanás no tiene poder. Tratar de afirmar ese pensamiento es ir en contra de la Escritura, porque Dios le dio una autoridad a Satanás, le dio un poder, pero ese poder es limitado. A nosotros no nos compete, ni tampoco procurar, ya sea con pataleo o con expresiones o declaraciones, querer inutilizar el poder de Satanás en el terreno de él. Vuelvo y le digo, no podemos meternos en el terreno de Satanás. ¿Sabes qué? Hay una esperanza. Satanás no puede meterse en tu terreno. Cuando él se mete en tu terreno, entonces es que nosotros tenemos la autoridad dada e impuesta por Jesucristo. ¿De qué? De reprenderlo y echarlo fuera. ¿Cuál es el terreno que Satanás no puede meterse? Tu entorno, tu familia, tu vida, tus hijos, todo lo que está en tu entorno. Pero meterte en el terreno de Satanás, como mencioné en Job capítulo 41, cuando le dice, métete en el terreno de él, métete en la batalla, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. De modo que el poder de Satanás es limitado. Cuando el enemigo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, que en los escritos originales dice, ya que eres hijo de Dios. En otras palabras, yo sé que tú eres el hijo de Dios, pero con todo y eso, échate abajo. Porque lo que Satanás estaba procurando no era desacreditar a Jesús como hijo de Dios. Él le dijo, ya que tú eres hijo de Dios. Satanás lo que estaba era procurando que fuera como quiera el hijo de Dios, que le obedeciera a él. Lo que estaba era tentándolo con la necesidad de poder, protagonismo. De modo que reconoció que su autoridad es limitada. Jesús reconoció que la autoridad de Satanás, impuesta por Dios mismo, es limitada. Satanás no podía hacer que Jesús le obedeciera, por más que quisiera. Esta forma de apelar a su identidad lo que hace es que muestra lo hábil que es el enemigo todo el tiempo. ¿Para qué? Para disfrazar la verdad. No con una mentira tal vez, sino con una media verdad. Cogiendo la verdad, tomando la verdad y poniéndola a su disposición. ¿Para qué? Para que el hombre caiga en su artimaña. Por eso es que nos manda la Escritura a ponernos de toda la armadura de Dios, pero fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. El enemigo trató de manipular a Jesús con la Escritura.
Le citó los salmos. ¿Y qué salmo le citó? El Salmo 91, un salmo preciosísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y aquí tenemos a Satanás, que el Señor lo reprenda, intentando manipular a Jesús, el verbo, la palabra, con la palabra misma, con la escritura, para que él le obedeciera a sus caprichos. Es sorprendente ver cómo Satanás conoce la palabra, y tal vez mejor que tú y que yo. Él, aunque aquí mencionan que tergiversó la escritura, lo que hizo fue que se aprovechó de la escritura para utilizarla a su favor, para que fuera aplicada en favor de Satanás y no en favor de Jesucristo, porque bien le citó: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Y fíjate que Jesús no le negó lo que Satanás le estaba proponiendo. Lo que sí Jesús le dijo fue: escrito está también. He aquí la importancia de conocer la escritura en su totalidad, para no caer en la tentación de, primero, poner a prueba a Dios, de segundo, de caer en las artimañas de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros debemos ser intencionales en conocer la escritura, en profundizar en la escritura, en ella, en conocerla y usarla correctamente. Cuando esta artimaña de Satanás se disfraza de verdad, entramos, como mencioné ahorita, en un terreno peligroso, en unas arenas movedizas. ¿Por qué? Porque va a procurar que caigamos en una presunción, para que caigamos en el orgullo y deslizarnos hacia la soberbia, lo cual Él es rey sobre todos los soberbios. Entonces, ¿cómo evitamos caer en la presunción de tentar a Dios? Entendiendo que lo que leemos de la Escritura es para poder aplicarla a nuestra vida, no para conocimiento intelectual, sino para la aplicación de nuestro diario vivir. Ahí entramos entonces al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Y antes de llegar a ese texto, es crucial entender que tener a Dios en nuestras vidas, y no es decir yo tengo a Dios, es que la palabra esté en nosotros, en nuestra aplicación. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Fe puesta en la palabra de Dios, en su palabra. Tenemos que entender que tener a Dios en nuestra vida no significa que podemos hacer lo que nos plazca y asumir que Él nos cuida, o que Él nos cuide, que estamos bajo la gracia y Él tiene que hacer lo que nosotros le pidamos. Cuidado, porque ahí cae en la presunción. Podemos presumir algo que Dios no ha prometido. Sin embargo, Dios no hará lo que nos toca hacer a nosotros, a ti y a mí. ¿Sabes qué? Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura, porque ella es la que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué manera entonces podemos influir en nuestros semejantes, en nuestro entorno, para que estos tampoco intenten probar a Dios? La manera sería siendo modelo bíblico en todo momento. Vayamos a Deuteronomios capítulo 6, verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Masá significa prueba. Eso fue lo que ocurrió cuando leemos en Éxodo capítulo 17, cuando fue la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin, y entonces empezaron a refutarle, a pelearle a Moisés porque tenían sed y le estaban pidiendo que le diéramos agua. Y Moisés dijo: ¿por qué altercas conmigo? ¿Por qué tientas a Jehová? Y entonces dice aquí que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. Cuidado con la murmuración. Entonces Dios le dice a Moisés: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así esa primera vez en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Como queriéndole decir: bueno, si tú estás con nosotros, danos agua. ¿En serio? ¿En serio queremos tentar a Dios con eso? Le dice: guardad, volvemos a Deuteronomio, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vayan bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Acaso esto que es la Torá, que es la ley de Dios, acaso eso es algo que ya pasó de moda? ¿Acaso pasa de moda guardar cuidadosamente los mandamientos que Dios puso en su sola potestad, y que el Dios es inmutable? Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Acaso entonces hacemos de su escritura, de su palabra, de su ley, algo obsoleto para no cumplirla, y entonces tratar de caer en la presunción de tentarlo con nuestras palabras? No. Cuidado con nuestros masá, con nuestras pruebas. Ese lugar que leí en Éxodo era un lugar físico. Era un lugar donde Israel intentó probar a Dios, y Moisés le colocó ese nombre a ese lugar. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios. Dudaron del poder de Dios para sostenerle, porque Él le dijo que salieran de Egipto y lo iba a sacar para morir en el desierto. No. Es lo mismo que cuando Jesús entra en la barca y le dice: pasemos a la otra orilla. Y él duerme y descansa, y cae una tormenta. Y los discípulos se desesperaron por la tormenta porque zozobraba la embarcación. Y despiertan a Jesús diciéndole: no tienes cuidado de nosotros, ¿no ves que vamos a morir ahogados? Y Jesús los mira como que: pero ¿acaso no les dije yo
que íbamos a pasar para el otro día. Entonces, ¿por qué ustedes están con miedo? Y entonces se levanta y le dice a los mares que se callen, que se calmen, y a los vientos que se callen. Y los vientos desaparecieron y el mar entró en bonanza. Y así todo el mundo se quedó en el barco. Y así nos quedamos cuando Dios entra en su poder, obrando milagrosamente en su provisión, en favor tuyo, en favor mío, para que sepas que de Dios es el poder. Dice en los Salmos, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Esto nos lleva a que debemos guardar los mandamientos de Dios para ponerlos por obra. Guardar su palabra. En vez de estar tentando al Señor, debemos esforzarnos por guardar los mandamientos que son para nuestra bendición, y que en 2 ocasiones Dios le dice y le da advertencia acerca de la bendición de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, que hoy día sigue vigente. El que desobedece a la Escritura va a acarrear consecuencias, por lo que nos conviene a nosotros, a ti o a mi iglesia, obedecer a su palabra y dejarles a Él las consecuencias. Dejarle a Él las consecuencias es descansar en sus promesas. Cuando obedecemos a Dios, podemos confiar en lo que Él nos promete. De eso pudiera hablar yo, pero ya estoy corto de tiempo, porque Dios en su infinita misericordia nos demostró a mí y a mi esposa que Él es quien nos provee a nosotros, que es Él el que nos sustenta a nosotros y el que nos pone en tal lugar y nos quita del lugar y nos pone en otro lugar, porque es para su gloria, no para la nuestra. No es que todo sea perfecto, pero tenemos que estar satisfechos con lo que sucede al aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es clave reconocer que sus mandamientos han sido hechos para nuestro bien, para nuestro beneficio, y no debemos ignorarlos. Y ya he dicho en un sinnúmero de ocasiones en mis videos que hay 3 tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce, lo cual ya hay muy poco. El que ignora porque no le importa. Y el que ignora porque no quiere saber, no le interesa saber. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ignorar su palabra, cayendo en la presunción, creyéndonos que podemos tentar a Dios probándole. Deuteronomios capítulo 6, versos 20 al 25 dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirá a tu hijo: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y si te preguntas y dices, eso fue para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. A ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice que para muestra con un botón basta. Yo creo que, ¿verdad? Que con esto que nos acaba de decir el apóstol Juan, es más que suficiente para entender que toda la escritura es inspirada por Dios. No parte, toda. De modo que tenemos aquí que hay valor en enseñar a la próxima generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, sobrinos, primos, al que sea, en nuestra familia, a amar a Dios. Nos compete enseñarles. Eso no quiere decir que ellos quieran aprender o no. Dios trabajará con cada uno de ellos, pero a nosotros nos toca enseñarles su palabra. Moisés explicó bien al pueblo de Israel que sus hijos le preguntarían en algún momento acerca del significado de guardar sus estatutos y sus decretos que Dios les había ordenado. Nosotros aquí en nuestra casa tomamos como una costumbre o una disciplina, que lo aprendí de una prima mía muy amada, Loida, de poner en cada lugar donde está un interruptor de luz, un switch de la luz, poner un verso bíblico, de modo que cuando encendamos la luz veamos ahí ese papel con esa porción de la escritura, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Los padres debían hablarles a sus hijos de la manera como Dios les había cuidado, cosa que con el tiempo que pasó lo dejaron de hacer, y por lo que una y otra vez caían en idolatría por no seguir los estatutos que Dios había mandado, de continuar dándole esa información, los mandamientos, los estatutos, la historia de cómo Dios sacó a su pueblo de las garras del faraón en Egipto, cómo Dios abrió el mar para que ellos pudieran pasar en seco, como Dios les proveyó del maná para que pudieran tener comida, como Dios les proveyó de codornices, como Dios les proveyó de agua bajo la peña, bajo la roca, que en 2 ocasiones, la primera le dijo a Moisés que golpeara la peña, pero en el otro lugar, en el otro momento le dijo que hablara la peña, pero ya Moisés, que ya lo tenía el pueblo hastiado con tanta crítica y tanta desobediencia, se dejó llevar por sus emociones y en vez de obedecer la voz de Dios, de que le hablara la peña, la roca, le golpeó. Salió agua, pero eso le costó caro a Moisés, le costó no entrar a la tierra prometida. Dios preserva la vida de aquellos que confían en Él. El mismo Dios que había libertado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto y que los había llevado a la tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel, era fiel en cumplir con sus promesas. Dios no se cansa y no nos va a dejar abandonados. Tenemos que conocer que mientras sigamos obedeciéndole a Él, Él no nos abandonará.
Y Él va a hacer que tú procures obedecer su palabra, como el pastor cuando la oveja se quiere descarriar, lo cual con su cayado y su vara va infundiendo aliento. Cuando la oveja quiere irse y se empeña en irse del rebaño, el pastor, para que esa oveja continúe y se dé cuenta de que aquí es que tiene que permanecer, quiebra un poco una de sus patitas y se la venda y lo carga hasta que es sanado, y vuelve otra vez y lo pone en el redil para que se dé cuenta de que no puedes salirte del rebaño. Porque si caes en las garras del lobo, del oso, del depredador, entonces vas a morir. Por lo que Dios preserva la vida de aquellos que confían en Él. Si pudieras darle un consejo a un amigo para que no se le ocurriese intentar tentar a Dios, de probar a Dios, ¿qué tú le dirías? Te voy a decir lo que yo le diría. Si es un hermano de la fe, nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, para poder terminar, a un hermano de la fe, para que no intente probar a Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ay, Saúl, pero qué duro eres. Es que el detalle es que a un hermano en la fe, vuelvo otra vez como hice en el ejemplo de la ovejita y el pastor, le quiebra un poco la pierna, la patita. ¿Para qué? Para que vuelva al redil, pero se le venda. No se puede venir con paños tibios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú siembras limones, no creas que vas a cosechar chinas ni mangoes. Vas a sembrar limón, vas a cosechar limón. Si siembras para la carne, de la carne vas a segar corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Por otro lado, si la persona es un inconverso que no conoce nada de la Escritura, por donde tengo que primeramente comenzar es por lo que yo siempre digo o casi siempre menciono en casi todos mis videos. Hechos 17:30, Romanos 10:9. Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese es Jesucristo. Y cuando eso ocurre en ti, un arrepentimiento, entonces de tu interior va a fluir un fruto de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor. Porque en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No puedo darle otro consejo a una persona inconversa que no conoce la Escritura, que no sea que venga en arrepentimiento al Señor, porque Dios no puede ser burlado, y que confiese a Jesucristo como su Señor, para que Él pueda decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De modo que no podemos
Jamás y nunca el ser humano podrá tentar a Dios, probar a Dios para su propio beneficio. Conclusión. Podemos creernos estar tentados en probar a Dios en busca de nuestros propios propósitos y beneficios. Pero mucho cuidado con eso. Satanás tentó o intentó tentar a Jesús utilizando la Escritura. Pero Jesús mostró que el camino de Él es el único camino, Él es la única verdad y la única vida para ir al Padre. Y que escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús ejemplificó la manera en la que tenemos que enfrentar la mentira, el engaño disfrazado en verdad. Es muy importante conocer lo que la Escritura, la Biblia dice realmente, tal como lo dice la Escritura. Porque habrá ocasiones en que escucharemos a personas cambiar el significado de la Escritura para su propio beneficio. Hay un refrán que dice que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Por lo que es muy importante conocer la Biblia, conocer la Escritura. Y es importante escudriñarla, entrar a profundidad en ella. Si no la entiendes en esta versión, ve a la versión original. Busca los elementos, busca las herramientas que están ya preparadas. Diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas de los textos originales para que puedas comprender la Escritura tal y como la Escritura es, y no según alguna interpretación de algún redactor o escritor o de alguna persona de estas que hacen traducciones y revisiones, versiones de la Biblia. Vivimos en un mundo en donde escuchamos muchas voces con mensajes totalmente diferentes a la verdad escritural. Y tenemos la tentación de presumir, pero debemos estar alertas a la manera de responder a esa tentación. Porque el Espíritu Santo sí va a tocar tu corazón y te va a decir: no, Saúl, por ahí no. No, Saúl, eso no. No, Saúl, se hace de esta manera, no de esta otra manera. Meditar en la Escritura va a proveer el que el Espíritu Santo te diga: mira, la Escritura dice esto y estás haciendo esto otro. Pero no podemos meditar en lo que no conocemos. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Por lo que no puedes meditar en lo que no conoces. Hay miles de razones para confiar en la provisión y la protección de Dios. Su carácter nos recuerda que Él, Dios, es confiable 100%. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Que puedan compartir este estudio. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Próximamente tocaremos el próximo tema: la tentación de poner algo antes que a Dios. Dios te bendiga.